Cada noche, ella trabajaba como encargada en un bar, encargada de cerrar el lugar una vez las labores del día habían terminado. Era una rutina que conocía bastante bien porque ya llevaba tiempo trabajando en el mismo lugar, que consistía en apagar luces, asegurar puertas para finalmente emprender camino hacia tu casa. El trayecto de su trabajo hacia su casa no era relativamente largo, y al ser una zona familiar jamás imaginaría que le podría pasar algo. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el caso de Kitty Genovese, de una joven de tan solo 28 años de edad que fue brutalmente asesinada y abusada por su atacante. Al ser este un caso bastante antiguo, hace aproximadamente 61 años, obviamente no hay mucha información que digamos más que lo que pasó en sí, por lo cual el video posiblemente sea un poco corto, pero vamos a ir al grano. Así que retomaremos los videos de asesinatos, de misterios, de terror y sin más que decir, comencemos. Antes de contarte el trágico suceso de esta persona, voy a platicarte un poco sobre ella. Catherine Susan, o mejor conocida como Kitty, de apellido Genovese, nació un 7 de julio de 1935. Era la mayor de 5 hermanos de una familia de clase media que habitaba en Brooklyn. Su infancia no tuvo una infancia fuera de lo común, fue una infancia bien. Afortunadamente no pasó por algún suceso trágico y todo en su familia marchaba bien hasta que un día su mamá toma la decisión de guardar maletas para emprender un viaje y empezar una vida de cero en otro lugar. El motivo fue que la familia fue testigo de un asesinato, por lo cual no se sabe si recibió amenazas o qué pasó realmente, que la mamá tomó esta decisión. En ese tiempo Kitty contaba con la edad de 19 años, por lo cual ella al menos aquí en México ya era mayor de edad, creo que en Estados Unidos es hasta los 21 años. Pero el punto es que ella tomó la decisión de tomar un camino diferente que la de su familia. El deseo de Kitty siempre había sido vivir en Nueva York, por lo cual esa fue su decisión. Estuvo viviendo en dicha ciudad aproximadamente 9 años, donde logró encontrar una buena estabilidad laboral, terminando siendo encargada de un bar. Terminó encontrando un hogar y más que nada con quien compartirlo. Su pareja de nombre Mary Ann, una mujer también, era con quien vivía Kitty. Todo parecía marchar bien durante esos 9 años, no era una persona problemática, no era una persona con vicios, era una persona tranquila y de bien. Desgraciadamente la noche del 13 de marzo de 1964 es donde pasaría este trágico suceso. Y es que poco después de las 3 de la mañana, cuando Kitty cumplió sus labores de encargada, es decir, cerró el bar, checó que todo estuviera bien y decidió emprender camino en su vehículo. En un punto del trayecto, su atacante la empezó a seguir, y es que recordemos que mencioné anteriormente que de su trabajo a su vivienda era un tramo relativamente corto, por lo cual ella nunca jamás se imaginaría o sospecharía que alguien la pudiera seguir. Desafortunadamente ya estaba en la mira de su agresor, por lo cual cuando este observó que Kitty ya se estaba yendo en su vehículo, procedió a seguirlo en el vehículo que él tenía sin que ella se diera cuenta. A las 3:15 de la madrugada, Kitty estaciona su vehículo unos 30 metros aproximadamente de donde vivía, por lo cual decide descender de este y comenzar su trayecto a pie. El agresor, al visualizar esto, opta por hacer lo mismo. Aparca el vehículo, desciende de este y asimismo procede a emprender su camino a pie siguiendo a su víctima. Apenas unos metros después, este individuo de nombre Winston la terminó alcanzando para después aventarse encima de ella y proceder a su ataque. Desafortunadamente este primer ataque, y digo primero porque fueron dos, pero en este primer ataque Kitty alcanzó a recibir 2 apuñaladas en la espalda. Obviamente al ver esto y al sentir lo que estaba pasando, Kitty pegó unos gritos bastante desgarradores, donde la inquietud, la calma de la noche fue interrumpida por esta desgracia. Algunos vecinos alcanzaron a escuchar algo, pero desafortunadamente nadie fue capaz de hacer algo por ella.
más que un solo vecino que solamente abrió la ventana y le gritó al agresor: déjala en paz. El agresor, al escuchar esto, procedió a hacer caso, dejó de atacar a Kitty, se fue corriendo a su vehículo, se subió y emprendió la huida. Una vez pasó esto, desafortunadamente, pues la persona que le gritó eso al agresor no fue capaz de ver cómo estaba Kitty, sino que simplemente pues vio que se fue el agresor y procedió a acostarse, me imagino. Obviamente es algo que no se sabe, pero lo que sí se sabe es que Kitty sacó fuerzas de como pudo para pues seguir su camino a su departamento y pues avisar a las policías lo que estaba pasando. Intentó entrar por la puerta más cercana del edificio, pero desafortunadamente esta se encontraba cerrada. Sacando fuerzas de quién sabe dónde, porque pues recordemos que tenía 2 apuñaladas en la espalda, procedió a caminar para buscar la entrada que ella tomaba habitualmente y así llegar a su departamento. Tristemente nadie sabía de la gravedad pues de lo que estaba pasando mientras todos dormían. Desafortunadamente, en menos de 10 minutos, Winston, o sea el agresor, regresó a la escena para terminar su trabajo. La diferencia es que esta vez ya un sombrero puesto bastante ancho para que no se le pudiera ver el rostro, y empezó a buscar a Kitty. Recorrió los alrededores pues sin algún apuro, estuvo revisando cada rincón, pero lo que sí es seguro es que estaba bastante decidido en encontrarla. Tristemente la pudo encontrar porque pues me imagino que dejó algún rastro de sangre al tener 2 apuñaladas en la espalda, y Kitty se encontraba tendida a tan solo unos metros de poder llegar a su departamento. Al ver esto, el agresor obviamente se le fue encima y continuó apuñalándola una tras otra y tras otra. Lo más enfermo de todo esto es que mientras la joven agonizaba, este individuo procedió a abusar de ella todavía. Tras terminar este acto, Winston solamente se levantó, se acomodó su sombrero, guardó el arma blanca en su chaleco y procedió a huir de la escena en su vehículo. Poco después, una vecina en la tercera edad bajó de su departamento al escuchar lo que parecía ser un grito de auxilio. Desafortunadamente encontró a Kitty agonizando y lo único que hizo es obviamente llamar a la policía. Se arrodilló al lado de ella, levantó su cabeza y la puso en los brazos y estuvo con ella acompañándola hasta que llegara la ambulancia. Desafortunadamente Kitty falleció en la ambulancia de camino al hospital, no alcanzó a llegar al hospital y fue un caso que marcó bastante Estados Unidos pues en esos tiempos. 8 días después del asesinato, la policía logró identificar al agresor. Lo curioso de todo esto es que no fue por las pistas del asesinato de Kitty, sino que fue arrestado por un reporte ciudadano que pues mencionaba que tenía una actitud bastante sospechosa mientras hacía un robo. Cuando los policías le hicieron la parada pues a este sujeto, se dieron cuenta que el vehículo coincidía perfectamente con el que estuvo en la escena del crimen, y esta conexión llevó a un interrogatorio bastante profundo a Winston. Presionado por la policía, Winston terminó admitiendo pues el asesinato a Kitty y terminó admitiendo 2 asesinatos más, es decir, en total lleva 3 mujeres asesinadas por este hombre. Cuando la policía le preguntó el por qué hacer esto, por qué lo hizo, la respuesta fue bastante perturbadora, y es que este individuo mencionó que su esposa, porque sí, tenía esposa y 3 hijos, era enfermera, y cuando ella iba a cubrir el turno en las noches, a él le daban ganas de matar, por lo cual salía a las calles a buscar mujeres y seguirlas. Después de una larga investigación y de recolectar bastantes pruebas, al inicio se le había sentenciado a cadena de muerte, pero después se le redujo la sentencia de 20 años a cadena perpetua. Esto porque la defensa de Winston estaba buscando que se le condenara como con problemas de salud mental, y es que es bien sabido que pues usualmente eso se hace porque desconozco el motivo. Cuando tú te declaras con problemas de salud mental te dan menos sentencia, y hay veces que solamente te mandan como que a tratamientos. Su estancia durante la prisión tampoco fue bastante buena, ya que llegó a tomar como rehén a un custodio para poder salir. Afortunadamente nunca logró salir, nunca logró escaparse de la prisión, y llegó a hacer otros actos pues delictivos estando encerrado. A lo largo de su condena, de su prisión, se le llegó a negar libertad condicional por al menos 12 veces.
La última que fue negada fue el 3 de febrero del 2006. Finalmente murió en prisión después de pasar 52 años encerrado. Esta persona falleció a los 81 años y se convirtió en uno de los prisioneros más longevos de Estados Unidos. Como una nota extra, obviamente al ser un caso pues bastante perturbador y más en esos tiempos, se le dio mucha importancia en los periódicos de Nueva York. Y es que un reportero hizo una nota que decía 37 personas miraron el asesinato, pero nadie hizo nada. ¿Pero por qué 37 personas? Porque el reportero fue a la zona donde recibió el primer ataque Kitty y se puso a contar las ventanas de los departamentos de alrededor. Contó un total de 37 ventanas, por lo cual pues intuyó que eran 37 personas, pero que nadie hizo nada más que la persona número 38, que fue la de la tercera edad. Como otro dato curioso, se había tomado como principal sospechosa a su pareja, porque testigos mencionaron que días anteriores habían visto a una persona salir de su departamento con las mismas características de Winston, o sea, del agresor de Kitty. Obviamente es una historia bastante pues fuerte y fea, que ya tiene pues su tiempo, pero es feo el saber cómo te arrebatan tus sueños así de rápido. Y eso sería toda la historia de Kitty. Espero que les haya gustado. Vamos a regresar con muchas más historias después de una larga pausa. Y ya saben, si les gustó, pulgarcito arriba y coméntenme qué otra historia les gustaría que narrara.